El mundo transmite Radio Montrus. Muy buenos días. Bueno, si podemos decir buenos días. Se llueve todo aquí en el tercer cordón del conurbano bonaerense. Bueno, para algunos de nosotros es buen día. Yo sé que políticamente correcto parecería decir feliz día de la primavera, feliz día del estudiante, las florcitas y todo eso, pero bueno, algunos otros somos amantes del invierno. Y bueno, estamos despidiendo de la etapa del año que nos gusta, pero de todas maneras, como siempre ocurre en la primavera, llueve, y llueve mucho. La verdad que está lloviendo muchísimo, durante todo el día de hoy va a llover. Durante la semana va a estar un poquito más fresco que la que se fue, vamos a estar con mínimas de entre 8 y 10 grados, máximas de 18, y esto se va a mantener con una ligera lluvia inclusive el día martes. Así que bueno, señores, el solsticio se produce mañana lunes. De todas maneras, mucha gente lo celebra hoy. No sé qué le encuentran a la primavera, la verdad que no entendemos nosotros. Digan que no tenemos comentarios con los oyentes, pero bueno, donde sí no hay una primavera, sino que hay un invierno y un infierno, por decirlo de alguna manera, es en la actualidad política de la Argentina. Pero ya comenzamos a desarrollar esto, como siempre, con todo mi equipo aquí en Radio Mundos. Equipo periodístico compuesto por Pauli Simpson, Raúl de Sousa, nuestro querido Jorge Balboa, que ha vuelto. Después, por supuesto, también Raúl Lazambloc, Andrés Pescara. En redes, Belén dos Campos Pascusi. En policiales, Juancito Pérez Bala. Quien les habla, Daniel do Campo Espada. Y ha sido una semana verdaderamente complicada para el gobierno. Nos quedamos con el titular del día de ayer del diario Crónica, que concretamente decía: por fin es sábado. Una semana negra para el gobierno desde el punto de vista político y económico. Político porque parece un boxeador al que le están contando, está contra las cuerdas, está groggy, falta de reacción, no sabe por dónde salir, mantiene las mismas políticas antipopulares, no ha entendido el mensaje de las urnas bonaerenses, que no es una provincia más, representa el 40% del padrón nacional, así que es para tenerlo en cuenta. Pero en la misma semana ha tenido 2 derrotas parlamentarias, 3 en realidad, bastante importantes, porque como en una bravuconada había vetado 3 leyes importantes. La del Garrahan, o conocida como seguridad infantil, esto no es solamente el Garrahan, sino que son otros 10 institutos en todo el país que atienden la salud infantil de alta complejidad. Pero también hubo veto contra el financiamiento de las universidades nacionales, que eso sí están en todas las provincias. Y además, el presidente, al mismo tiempo que va a una mesa política con los gobernadores, les vetaba la contundente ley de ATN. Atención, las leyes de ATN, vamos a escuchar un audio después de la senadora Lucía Corpacci, no es un invento de ahora, es la ley que está en la Constitución, de lo que decía justamente que se deba cumplir en forma automática y no discrecionalmente cuando al Poder Ejecutivo se le ocurría, o cuando el Poder Ejecutivo, para presionar a los gobernadores. Usted se acordará que al principio Milei dijo que los gobernadores los iba a mear. Hay que tener un poco de memoria. Cuando comenzó el régimen, eso es lo que decía Milei de los gobernadores. Después, muchos gobernadores, algunos que inclusive se decían justicialistas, terminaron, chequera mediante, alineándose con el régimen nazi-macrista. Ahora la tortilla se le da vuelta, es insostenible la situación en las provincias han contenido con sus propios recursos
lo que es un estallido social en cualquier momento. Pero, fundamentalmente, ahora quieren ese dinero porque no lo van a poder contraer más. ¿Y quién le va a pedir la gente? Lo dice muy bien Lucía Corpachi. Se lo van a pedir al gobernador. La gente no dimensiona que muchos de los gastos están por ley federal. Y son federales. Pero no, le van a pedir al gobernador, al intendente, y ahí se enojan, ¿sí? Pero no se acuerdan nada de que Milei se queda con el dinero. ¿Para quién? ¿Para hacer obras él? No, para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Conclusión, la Cámara de Diputados y Senadores, que ahora vamos a describir bien en detalle esta situación, bueno, vetaron los vetos, o sea, voltearon los vetos de Milei. Y se le viene la noche porque económicamente el país salió a quemar las reservas del Tesoro Nacional. ¿Para qué? Para sostener el dólar. ¿Para qué? Porque creen que de esa manera van a ganar. Ahora en octubre, tiene esa ilusión. El régimen cree que va a ganar. ¿Qué va a ocurrir? Nos estamos quedando sin reservas. Y Luis Caputo, con los pantalones bajos, el ministro de Economía, está pidiendo desesperadamente que Estados Unidos ponga un dinero que vamos a volver a perder, porque es para pagar más deuda que han contraído tanto Macri como el actual régimen. El viernes, a pesar de la desesperada salida a vender la joya de la abuela, esto es la reserva del Tesoro Nacional, el dólar se fue a 1.515 puntos. En tanto que, más allá que el central vendió 678 y le quedan nada más que 400 millones de dólares, el riesgo país se fue a 1.442 puntos. Esto es, nadie cree que algún día esta economía vaya a salir, por lo menos no en esta forma en que lo está haciendo el régimen. El gobierno dice que quieren ser golpistas. Los primeros golpistas son ellos, que están tomando todas las medidas en contra de la gente, en contra de todo tipo de racionalidad económica y política. Pero bueno, comencemos a desandar lo que ocurrió esta semana. Decíamos el pasado miércoles, la Cámara de Diputados ratificó las dos leyes. Una de las leyes correspondiente a la salud infantil y la otra correspondiente a el financiamiento de las universidades nacionales. Una multitud en todas las ciudades, municipios grandes del país, hubo marchas en favor de las universidades públicas. Una de las vías de acceso y de movilidad social que todavía nos queda a pesar del régimen. El diputado Germán Martínez, que es el titular de la bancada de Unión por la Patria, dijo lo siguiente. Conseguir el emplazamiento necesario. Tenemos que defender a las personas con discapacidad. Nosotros tenemos que defender a los jubilados y a las jubiladas, más allá del resultado lamentable cuando intentamos insistir en las leyes aprobadas aquí en este Congreso. Nosotros tenemos que defender a la comunidad universitaria, tenemos que defender a los estudiantes a lo largo y ancho de toda la Argentina, a los trabajadores docentes, a los trabajadores no docentes, que han perdido más del 30% del poder adquisitivo de sus ingresos a partir de la aplicación de esta motosierra absolutamente salvaje con la que han gobernado en este año y 8 meses que llevan. Nosotros tenemos que defender a los niños, a las niñas, a los adolescentes que se atienden en el Garrahan y que son de absolutamente toda la Argentina. Recién hablaba con la diputada Gailar, Entre Ríos es la segunda provincia que tiene más consultas en el Garrahan. ¿Cómo no vamos a tratar de construir una mayoría para poder sostener la calidad, que no solamente es una referencia en Argentina, sino en toda América Latina, respecto a los servicios de pediatría del Garrahan? Nosotros tenemos que defender al federalismo argentino y tenemos que defender a las provincias argentinas. Y lo dije en la Comisión de Presupuesto, gobernemos esas provincias o no gobernemos esas provincias. No hay que ser tan mezquino de solamente defender el federalismo cuando uno gobierna una determinada provincia. Si nos hacemos cargo del federalismo argentino, tenemos que también hacernos cargo de defender esas provincias argentinas, el financiamiento que necesitan cuando las gobernamos y también cuando no las gobernamos. La referencia que hace Germán Martínez es porque el Gobierno Nacional suspendió la transferencia automática, que es por ley, es un proporcional, ya está muy desfasado.
anticíclico, es decir, las provincias menos favorecidas proporcionalmente reciben un poco más. Pero de todas maneras, a lo que vamos a esto es que, por ejemplo, el gobierno de esta manera, y ya sin presupuesto desde hace 2 años ya, lo que hace es, bueno, si me votás, te doy el dinero. Y así estuvo manejando el Congreso estos 2 años, con decreto y después con los héroes que bancaban esos decretos antipopulares, por ejemplo, impidiendo el aumento a jubilados. Y decíamos esto, bueno, me votás a favor, toma el dinero. ¿Qué dinero? El que te corresponde. Así se estuvieron manejando hasta ahora los del régimen. Pero sigamos escuchando a Germán Martínez, titular de la bancada de Unión por la Patria. Vamos a intentar en esta sesión también defender a los científicos, a las científicas que ven hoy truncas las posibilidades de progreso en la Argentina a partir de este desfinanciamiento atroz que está teniendo el sistema de ciencia y tecnología. Tenemos que defender. El presidente del bloque Encuentro Federal hizo referencia a la Unión Industrial Argentina y la defensa de la industria. Bienvenido sea, pero tenemos que defender todos a la industria nacional. Tenemos que defender todos a los sectores productivos de la Argentina. Tenemos que defender todos a las pequeñas y medianas empresas. Tenemos que defender también el deporte, la cultura, tantas cosas que se han visto averiadas, dañadas por este gobierno. Pero para defender todo esto, lamento comunicarle a cualquiera de nuestros bloques, a nuestro también, que no alcanza con nosotros solos. Que necesitamos tener más que nunca los brazos abiertos para construir mayorías que nos permitan hacer 2 cosas: defender al pueblo argentino, pero por sobre todas las cosas, darle a ese mismo pueblo argentino un proyecto nacional superador al que hoy gobierna los destinos de nuestro país y que permita darle extensión en el tiempo, no solamente a estas leyes que ahora estamos tratando, sino a tratar de tener una dimensión distinta, una mirada distinta sobre el futuro de la Argentina. Claro, lo que está diciendo Germán Martínez es no vivamos atacando penales, ¿no? Hagamos un país serio, un país previsible, un país solidario que supimos tener a pesar de las fallas, porque la crueldad con la que se está moviendo el actual régimen no la habíamos visto hasta ahora, no lo habíamos tenido hasta ahora. Pero bueno, la invitación justamente es eso, ¿no? A que, digamos, haya un proyecto y de fuerzas, digamos, que no son del mismo partido, pero que sí tienen un proyecto de país. Bueno, se votó finalmente y obviamente fue contundente. Vamos a escuchar el momento de la votación. En diputados se votaron tanto las leyes para el financiamiento de las universidades como la de la salud infantil, y este fue el resultado. Expedientes considerados, por lo que esta presidencia comunica que en ambas votaciones emitirá su voto conforme lo prevé el artículo 41, inciso 2 del reglamento, requiriéndose una mayoría especial en virtud del artículo 83 de la Constitución Nacional. Previo a votar el expediente 10P del Poder Ejecutivo 2025, corresponde aclarar el sentido del voto, y acá lo voy a leer taxativamente 2 veces para que no quede ninguna duda. Por la afirmativa se insiste con la sanción original del proyecto de ley registrado bajo el número 27796. Por la negativa se acepta la observación total del Poder Ejecutivo. De acuerdo con lo establecido con el artículo 83 de la Constitución Nacional, para la aprobación se requieren 2/3 de los votos. Por favor, vayan identificándose. Señor secretario. 174 votos afirmativos, 67 negativos, 2 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado de la Nación. Bueno. Ahí gritaban Universidad de los Trabajadores, era la segunda votación, se debatieron las 2 juntas, pues las leyes se habían debatido, era rebatir el veto de Milei.
Entonces, esta que escuchamos recién fue la que se votó en segundo término por el tema del financiamiento universitario, 174 votos ratificando el financiamiento universitario, 67 en contra y 2 abstenciones. Ahora tiene que definir el Senado. Y por otra parte, en el caso de la salud infantil fue más contundente. 181 diputados votaron a favor de que se mantenga esa ley, 60 lo hicieron en contra y 1 se abstuvo. En el Senado, al día siguiente, se debatió el tema de ATN. La semana que viene, esta semana, se cruzan, vienen al revés. Recordemos que todavía la vigente ley para rebatir los los DNU del Poder Ejecutivo, se deben ratificar las leyes en las dos cámaras. Todavía hay que modificar la ley para que se alcance con una sola. Pero bueno, por ahora se necesitan las dos. Así que en esta semana a diputados va ATN, o sea, adelanto del Tesoro Nacional a las provincias, y a senadores van financiamiento educativo y salud infantil. Pero en el Senado, al día siguiente, otra derrota para el régimen de Javier Milei, porque justamente lo que se vio fue un triunfo importante. Pero vamos a escuchar de todos los discursos que se dieron, vamos a escuchar el de la senadora de Catamarca y exgobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci. Un tramito muy lúcido. Lo que estamos tratando hoy, al intentar dar vuelta a este veto, es que la nación, que el gobierno nacional reconozca el federalismo y los derechos de las provincias. Le estamos pidiendo al gobierno nacional lisa y llanamente que nos devuelva lo que nos corresponde. No le estamos pidiendo que nos dé algo que no tiene, porque están destinados a una partida de 278.000 millones de pesos para los ATN que son de las provincias y que no queremos que el gobierno nacional lo siga utilizando discrecionalmente como hace ahora, que cuando necesita un voto más o un voto menos llama para ver cómo reparte esos ATN. Ahí lo que veníamos diciendo, ¿no? El gobierno lo usó en forma discrecional para sobornar, tener una actitud coercitiva sobre los diputados y por supuesto y los senadores. Entonces, me vas a votar a favor, te doy el dinero que te corresponde, porque ni siquiera es que graciosamente te lo estoy dando, que te corresponde. Ahora, cuando no se lo da, se lo queda a la nación, para hacer obras, para cuidar nuestra salud. No, para pagarle a los extranjeros, porque este es un gobierno de ocupación, ¿sí? Es un gobierno de ocupación. Seguimos con la senadora Corpacci. Pero además de eso, votar en contra del veto del presidente Milei es votar en contra de un modus operandi que tiene este gobierno nacional, que le da la espalda al Congreso, que le da la espalda al pueblo, que ha decidido gobernar por decretos y por vetos, desconociendo que vive en democracia y que debe acatar las normas de nuestra Constitución Nacional. Este gobierno nadie quiere voltearlo, simplemente queremos que escuche, que entienda que efectivamente no es un emperador, que entienda que la primera obligación de un gobierno es escuchar a su pueblo y escuchar las necesidades de su pueblo. Lo que está pasando ahora en nuestro país, con la gente saliendo a la calle a reclamar por estas cosas, es la respuesta clara a las acciones del presidente Milei. Tiene que cambiar su conducta. Un presidente que niega la política, cuando la única herramienta capaz de transformar la realidad de los pueblos es la política. Tiene que aprender a hacer política. No tiene que gobernar con el látigo, tiene que gobernar con el consenso. Y rechazar este veto es eso, es pretender que se respete la democracia, que se respete la Constitución, que se escuche a los gobernadores de todo el país. No le está dando la espalda a un partido político, a un bloque político. Le está dando la espalda a la nación entera, a todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, anticipo, por supuesto, mi rechazo al veto presidencial. Muchas gracias.
Bueno, esto realmente interesante, lo de Lucía Colpacci, obviamente fue, digamos, el preanuncio de otra tarde negra para el gobierno. 59 votos a favor de ratificar la ley normal para que se respete la entrega de ATNs,